¿no? Hace ya muchos años y me gustaría darle visibilidad, pero visibilidad como el TDAH, como a todas las que... Así que me gustaría que la gente tuviese más ganas de saber qué es la neurodivergencia, que si lo tiene alrededor, a personas de su alrededor, les sepan cuidar, que lo entiendan y que paséis un gran día. Y que muchas gracias por darme la oportunidad de tener esta altavoz tan grande para poder expresarme y dar mi opinión sobre ser neurodivergente. Buenas noches. Hola, soy Isis y para mí la neurodivergencia es tener una condición como autismo, Asperger, déficit de atención e hiperactividad, dislexia, TOC, altas capacidades o superdotación, entre otras, que se agrupan en el concepto de neurodivergencia porque en ellas el cerebro se desarrolla de manera diferente desde el inicio de la vida y tienen características comunes como por ejemplo, bueno, según mi experiencia y las personas neurodivergentes que conozco, la persona es muy sensible a los estímulos sensoriales y, por ejemplo, le molestan o le agobian los ruidos, las luces brillantes, las aglomeraciones, las etiquetas de la ropa o la ropa muy apretada. O por el contrario, la persona tiene una sensibilidad disminuida y no siente dolor en casos en los que sí debería sentirlos, por ejemplo. Por otro lado, una persona neurodivergente también tiene la capacidad de concentrarse en un tema por horas hasta olvidarse de comer o de ir al baño y puede profundizar en ello hasta convertirse en un experto muy dedicado a su trabajo o a sus hobbies y que tiene una gran capacidad para recordar y analizar datos o para resolver problemas a los que los demás les resultan complejos y que por otra parte tiene algunas diferencias en sus interacciones sociales, como por ejemplo puede hablar mucho de sus intereses sin dejar hablar a los demás, o por el contrario habla muy poco. Y también podría tener malos entendidos y en general simplemente ser rechazado por ser diferente. Y por esto, para poder encajar, la persona neurodivergente puede aprender a camuflar o ocultar sus diferencias y no hablar de su diagnóstico, porque igual en la adultez desarrolla su vida como cualquier otra persona, pero quiere evitar el estigma de tener esa etiqueta y que los demás le puedan tratar diferente porque tienen desconocimiento en cuanto a lo que significa ser neurodivergente. Y de hecho hay tanta desinformación que una persona neurodivergente puede no saber que lo es, sino hasta la vida adulta, porque son los casos más evidentes los que se diagnostican desde temprano. Pero la verdad es que ser neurodivergente es más común de lo que parece y seguro todos conocemos a alguien con estas características, incluso en el entorno laboral. Y por eso a mí me complace mucho que en NTT Data sean conscientes de esto y que en la comunidad de Uniqueness tengamos un espacio seguro con profesionales actualizados en el tema que nos hacen sentir respaldados, acompañados y porque con apoyos muy sencillos se pueden lograr grandes cambios para nuestro bienestar mientras aprovechamos todos esos talentos y ese potencial que podemos tener todos y vivir como cualquier persona, pero en la libertad de ser nosotros mismos. Vale, ahora nos oyendo. Pues Javier, si quieres. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, daros las gracias por estar, tanto los que estáis aquí en la sala en Barcelona como los que están, pues he visto una sala en Madrid, veo gente que está conectada, supongo que desde sus casas u otros lugares. Daros las gracias por venir hasta Diversity Talk. Tenemos varios durante el año. Mi nombre es Javier Rodríguez Molouni, soy el director de la oficina de Madrid. He venido esta mañana de Madrid para estar hoy aquí con vosotros e introducir esta sesión. Esta mañana cuando venía, hace 2 meses, compartí con Michi una mañana que tuvimos en Iguay, con Michi y muchas más personas, que para mí fue súper revelador, porque sabéis que nuestro programa de diversidad e inclusión se llama Uniqueness. En el fondo,
el foco está puesto en que cada persona es única. Luego nos podemos colocar en cajas con ciertos nombres que nos ayuda pues a entender, pero dos personas de la misma caja no van a ser iguales. Cada persona es única en el sentido de que tiene unas características únicas, una experiencia única, has vivido unos retos en su vida únicos, tiene una visión de la vida, unas ideas únicas. Más, si todo esto lo mezclas, pues la clave es cada persona es única. Y lo que tenemos que conseguir, o sea, el objetivo de Uniqueness es conseguir que en la empresa exista una cultura, un entorno seguro, donde cada persona única se pueda expresar como es y pueda aportar desde lo que es y pueda ser capaz de mostrarse como es y no ocultarlo por miedo a que al mostrarse como es, pues pueda ser, como nos contaba antes, pues estigmatizada, etcétera, etcétera. Para eso, una de las características que yo creo que tenemos que desplegar, y aparte que es uno de nuestros principios del liderazgo, es la curiosidad. Yo esta mañana cuando venía, esa jornada, esa mañana que pasamos en Iguay, yo empecé escuchando y empecé a tomar muchísimas notas, porque me estaba enfrentando a algo que para mí era nuevo. Y escuchaba cosas interesantísimas y dije, esto tengo que registrarlo porque sé que mi memoria, pues dentro de una semana, pues no me acordaré, y me acordaré de que fue una experiencia súper bonita, pero no me acordaré exactamente de lo que vimos, ¿no? Entonces, esta mañana dije, bueno, pues voy a hacer un resumen tal. Dije, no hago un resumen. Voy a marcar de páginas, estuve tomando notas horas, aparte de participar en alguna mesa redonda, tal, pero, y digo, os lo voy a contar tal cual yo fui viéndolo, ¿vale? Hubo bastantes charlas, charlas de expertos, mesas redondas, donde personas neurodivergentes nos expusieron su visión, intentaron explicarnos o intentaron que entendiéramos, porque ellos se explicaron súper bien. Lo mismo en nosotros, pues tenemos que conseguir empatizar cuando nos cuentan cómo ellos sienten las cosas, cómo ellos viven las cosas, porque es verdad que hay diferencias, ¿no? Mirad, empezaron hablando de fortalezas. Fijaros que nosotros en nuestra manera de entender las cosas estamos yendo hacia un entorno de fortaleza, o sea, de aprovechar las fortalezas de las personas. Tenemos una historia en la cual hemos puesto muchas veces el foco en lo que te queda por desarrollar, ¿no? Que está bien en el sentido de que todos tenemos que conseguir hacer un buen trabajo, cumplir con los objetivos, pero la manera de hacerlo es diferente, debe ser diferente en cada persona, desde las fortalezas. Y entonces, pues, a ver, también en lo que os cuente, vais a ver que en algunos momentos voy a caracterizar un conjunto de fortalezas a un colectivo, cuando luego voy a deciros que no existe tal cosa, que lo que hay son personas, no colectivos. Pero sí es cierto que que puede haber pues cierto patrón común, ¿no? Fortalezas de las personas neurodivergentes, en general. Y se habló de personas buenas en el análisis, personas buenas en los patrones, personas que destacan por la capacidad que tienen de enfocarse en un problema, en resolver algo. Es decir, hay ciertas tareas para las cuales antes un compañero decía, joder, pues que no somos tontos, ¿no? Es que hay ciertas tareas para las cuales una persona neurodivergente puede tener una productividad mucho mayor que una persona, y permitidme, fue Michi quien me enseñó esta palabra, neurotípico. O sea, dijo, vosotros los neurotípicos, y contra. Es verdad, es que vosotros entendéis las cosas de una forma distinta y nosotros de otra, ¿no? Entonces tenemos que conseguir cómo nos comunicamos, ¿no? Es decir, dentro de ese entorno de personas neurodivergentes hay personas de todo tipo como en las neurotípicas, que son buenas para una cosa, para otra, que son más inteligentes. Lo mismo, ¿vale? Pero, fijaros una diferencia, paro del 85%. O sea, hay algo en la sociedad, hay algo en la empresa que no consigue no estigmatizarlo, sino que nuestra propia incapacidad de entenderlo nos hace decir, oye, yo no soy capaz de gestionar esto. No pensamos eso, pensamos, no, esta persona no vale. En el fondo es, oye, nosotros como líderes tenemos que ser capaces de gestionar la diversidad. ¿O es que cuando tenemos un equipo de neurotípicos son todos iguales y les hace falta las mismas cosas? No. Los tratamos también como personas únicas. Pues esto es que es lo mismo, pero es más complicado. Más complicado porque nos da mucho más miedo, porque tenemos menos información de
las maneras en las cuales pues tenemos que hacerlo, ¿no? Más cosas que aprendí. Tienen la mente muy ordenada, muy ordenada. Entonces, sacarlos de esa mente muy ordenada los ponen en situaciones de complejidad, ¿vale? Otro mensaje, no tiene autismo, es autista. O sea, no es algo que se ha contagiado un día en el metro. La persona nace así, es una característica, no es algo que lo ha pillado en cualquier lugar, no, es como es la persona, ¿vale? Se puede detectar pronto, con 5 o 6 años, el acoso escolar es de tasa alta. Por tanto, ya estamos viendo que el reto que esas personas han vivido, lo que han tenido que soportar barreras para crecer, tienen una experiencia que otros muchos no hemos pasado, porque no hemos pasado por ese rechazo en el colegio, ¿no? Más cosas. Fijaros que un mensaje era, nadie cuestiona la accesibilidad física para adaptar las empresas. Aquí sé que hay una rampa que no está puesta siempre, pero hay una rampa, ¿vale? Para que cuando viene una persona con silla de ruedas pueda subir. Bueno, pues así como nos adaptamos a la parte de accesibilidad física, no es tan común conseguir lo mismo con las personas que pueden tener TEA o TDAH o cualquiera de ellas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque entendemos que la persona que lleva una silla de ruedas, entendemos su problema, entendemos lo que le pasa, entendemos o suponemos que piensa de la misma forma que nosotros en general, que por cierto, no nos preocupamos de cómo piensa, nos preocupamos de que va con una silla de ruedas, ¿sí? Pero es más visible, es más entendible. El otro, pues de nuevo, no está visible, nos da mucho más miedo. Pero otro mensaje interesantísimo que nos transmitieron es, ojo, que esto no es un colectivo que son todos iguales. Hay que estudiar cada caso uno a uno. Lo mismo que hacemos con los equipos de personas neurotípicos. Igual, con personas distintas. Se las gestiona de una forma distinta, se les habla de una forma distinta. Tienen necesidades vitales distintas. Ya está, lo mismo. Más mensajes que os quería trasladar. De nuevo aparecen más fortalezas, capacidad de abstracción, de concentración, de compromiso, hasta el punto de que una persona neurodivergente, si algo le mola, se convierte en obsesión. O sea, va a estar peleando por ello, porque al final eso lo trasladas como compromiso. En el fondo es que le ha molado tanto que es que dedica su vida a ello, ¿vale? Pero es una fortaleza. Más cosas. Mirad, una cosa que, vamos, yo ni me la imaginaba. Claro, y si no preguntas, si no te acercas a alguien para que te lo cuente, seguiría sin imaginar. Y es cosas que te pueden afectar. Por ejemplo, lo comentaban antes, las luces, los ruidos. El estar ahora mismo, yo estoy aquí sentado delante de personas, de muchas personas. Una persona que hizo un testimonio nos comentó que se sintió totalmente desconcentrado en su trabajo porque le molestaba pues, este tipo de cosas, hasta que, no sé de qué manera, si lo dijo o él lo hizo tal, se sentó con una mesa de cara a una pared y en ese entorno de seguridad, de ver una pared, no sentirse pues, en medio de mucha gente, consiguió concentrarse y ser hiperproductivo. Claro, ¿a quién? O sea, yo pienso que voy a coger a alguien y a ponerlo de cara a la pared y al revés, lo rechazaría. Digo, pero ¿cómo voy a ponerlo? Es como un castigo. Bueno, pues para esta persona no es un castigo, es la manera que tiene de concentrarse y decir, no, tú siéntate aquí. Un lugar que a ti te parece que es normal, pero a él o a ella le va a estresar. Entonces, ¿cómo aprendes esto? Preguntando. Y escuchando cuando te cuentan cosas, no asumiendo que cosas que para ti son absolutamente intrascendentes, no asumir que para todos son intrascendentes. Para mucha gente eso les afecta en negativo. Ah, más cosas. Bueno, voy a hacer un resumen.
O sea, porque nos queden dos mensajes, porque además, Dani, si no vas a decir que me he pasado, y nunca me pasa, pero hoy me está pasando que me paso del tiempo, ¿no? A ver, dos mensajes en conclusión. Cada persona es única, los neurotípicos y los neurodivergentes también. O sea, podemos poner en dos cajas como podemos poner los zurdos y los diestros, tal, pues, y cada uno es único, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos que entender, porque no estamos preparados, no nos enseñan en ningún sitio cómo gestionar las situaciones, entender que tenemos que crear ese entorno de trabajo amable, inclusivo. Y fijaros que cuando se habla mucho de diversidad, incluso el Ministerio de Diversidad, el área de diversidad, tal, conseguir la diversidad es muy fácil. ¿Que faltan 5 de pelo azul? Pues los contrato. Es muy fácil. Oye, ya tenemos 5. Lo complicado es la inclusión. Lo complicado es que esas personas de verdad tengamos el deseo de conocer sus fortalezas, de aprovechar sus fortalezas, de conocer qué les gusta, qué no les gusta y generarles un entorno de trabajo seguro y amable. Y para eso, la única arma que tenemos para conseguirlo es la curiosidad. Es ser conscientes de ello, de que hay personas, de que todas las personas tenemos una visión de las cosas y unas necesidades particulares distintas. Y los casos en que veamos que no somos capaces porque hay algo que no conocemos, ostras, nos acercamos y preguntamos y escuchamos. Ya el hecho de preguntar o de escuchar va a generar un entorno de confianza. O sea, ya estás realmente haciendo pues un entorno más amable, ¿no? Por tanto, cualquier persona, se va a soltar más si entiende que el entorno es seguro, es amable. Está en la mano de todos nosotros el conseguirlo, ¿no? Y lo bonito de sorprenderse cómo hay cosas que no te afectan para nada a ti y a otra gente sí, de sorprenderte y de solucionarlo. O sea, de pensar de manera inclusiva en cómo hacer que el entorno de trabajo sea válido para cualquier forma de sentir, cualquier forma de pensar o cualquier forma de estar a gusto dentro de un equipo, dentro de un edificio, dentro de una tarea, dentro de un proyecto. Así que han sido 5 minutos, ¿no? Casi 5. Nada, lo bonito viene ahora, así que vamos a disfrutarlo. Bien, yo, a ver cómo supero esto que ha dicho Javier ahora. Muy rápido, simplemente comentaros cuál es el objetivo de esta Diversity Talk y por qué la hemos montado, ¿no? La primera es muy sencilla, que es acercar la neurodivergencia de una forma más amena, un poco divertida, distendida, ¿no? Para así llegar a una audiencia más amplia y que esta audiencia, sobre todo, sea más amplia dentro de esta compañía. En este sentido, hace unos meses, alguien del equipo conoció a Michi en una charla en Madrid y dijo, bueno, he conocido a una chica, tiene que venir aquí a darnos la charla, nos vamos a quedar todos impresionados. Yo no sabía quién era, luego me dijeron que era, no voy a decir influencer, no te preocupes, una divulgadora que me ha dicho que diga. Vimos sus vídeos en TikTok y pensamos que era la persona adecuada para empezar a fijar este mensaje. Porque este es un segundo punto importante, ¿no? Desde el equipo Uniqueness, como misión tenemos ¿no? darle visibilidad a la diversidad, al mensaje Uniqueness, y con esta Diversity Talk lo que queremos hacer es ver cómo las personas que tienen neurodivergencia en la compañía, cómo la viven, cómo viven su día a día, cómo viven su día laboral, que es la que sobre todo la que nos afecta a nosotros, y cómo la viven con sus familias. Y un tercer punto muy importante es la eliminación de sesgos. Al final somos personas, aplicamos sesgos de forma voluntaria o involuntaria, pero los aplicamos. Y creo que esta charla nos ayudará mucho a, ni que sea intentar contenerlos, ¿no? Cuando en nuestro lenguaje del día a día o cuando trabajamos con ellos. Así que bueno, os dejo con la estrella de la charla y empezamos.
Go wrong. Just say a little prayer, get your money, man. Life goes on. Go wrong. Just say a little prayer, get your money, man. Life goes on. Hopeful, yes I am. Hopeful for today. Take this music. Vale, hola, disculpad. Bueno, yo sí, ya os han presentado por aquí, nos han dicho que yo suelo estar en redes sociales y bueno, hago vídeos de todo tipo y como es una red social, pues tengo que adaptarme, ¿no? Y seguir los trends, las modas y las cosas que se pidan, ¿no? Para que la gente pues quiera saber más sobre los temas de los que a mí me gusta hablar, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, bueno, ¿quién soy, no? Bueno, por aquí me dicen mucho Michi. Pero también soy Marisa, yo trabajo en el departamento, soy consultora en diversidad e inclusión en Fundación Eurofilms. Hoy he venido con mi compañera Irene, por ejemplo, que también está conmigo en el departamento, pero como yo me aburro siendo una sola cosa, pues también soy ilustradora. Y bueno, eso es el Sant Jordi pasado, por ejemplo, y aquí en Platja d'Aro, donde hice un cartel de carnaval. Y aquí, por ejemplo, es Diálogos por la Inclusión, que luego ya os haré spam, pero que si no lo habéis visto os lo recomiendo muchísimo porque precisamente hablamos de neurodiversidad. Y bueno, por eso, como yo me aburro, pues hago muchas cosas, ¿no? Y justo la anécdota que yo quería contar, ¿no? Es que me pasa últimamente, como me acaba de pasar ahora, que cuando voy a formaciones, claro, yo voy como Marisa y no sé, pues visto más, pues como ves ahí, más tipo consultora, más así, más formalita y no sé qué. Y cuando llega la hora de las preguntas, dicen, oye, Michi, una pregunta. Yo, vaya, tengo un Mitcher, ¿no? Un seguidor, tengo un seguidor por ahí detrás y yo, vale. Así que, bueno, vosotros me podéis llamar como queráis, Michi, Marisa. Yo en el fondo, ¿no? Mi pareja siempre dice, tú querías que te llamaran Michi porque tú quieres ser un gato. Yo, bueno, pues lo he conseguido, por lo menos, ¿no? Por lo menos podéis llamarme como queráis. Entonces, bueno, a mí me gustaría, si me permitís, ¿vale? Os voy a dar un poco de tostón, voy a intentar que sea divertido, ¿vale? No me pondré a hacer ningún baile, eso solo lo hago sola en casa y porque no me queda más remedio para que me hagan caso en redes sociales. Ya lo han hecho súper bien los compañeros antes, hemos tenido una compañera que ha explicado súper bien el tema de neurodiversidad, luego por aquí he visto que estuvimos atentos en Madrid, muy bien, me gusta, ¿no? Pero igualmente lo voy a explicar un poquito más y os lo voy a refrescar, ¿no? La neurodiversidad es un término, ¿vale? Que no es nuevo, es decir, es una palabreja que actualmente cada vez está más de moda y se utiliza más, pero no es algo que haya aparecido ahora, ¿vale? En 2024 ni 2023, no. Es un concepto que lo acuñó Judy Singer en los años 90. ¿Y quién es esta mujer? Es una socióloga, ¿vale? Que ella pensó en buscar un término que fuera menos patologizante, ¿no? Que fuera menos estigmatizante. Ella creía que los términos clínicos a veces, en según qué contextos, son súper útiles, pero lo que sucede es que a veces, bueno, pues eso, generamos estereotipos, prejuicios y tal, y dijo, voy a pensar otra cosa. La neurodiversidad es simplemente la diversidad de las mentes humanas. Es el concepto de pensar que todos tenemos un tipo de mente que es distinta. Pero, de ahí viene el paraguas, ¿vale? Es un concepto paraguas, literal, ¿vale? Significa que si esto es, ¿no? Si el paraguas en sí por dentro pone neurodiversidad, ¿vale? Se divide en, que ya lo he hecho muy bien, personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Las personas neurotípicas, no sé si os suena la campana de Gauss, ¿no? Que es una gráfica que tiene forma como de chepa, ¿vale? O como de ola, ¿no? Entonces, la parte que sube, ¿no? Esas serían las personas neurotípicas, porque son la mayoría de la población. Significa que son personas que tienen una mente que estadísticamente es parecida con la mayoría de la población. Y las personas neurodivergentes son los extremos. Son las personas que tienen una mente que no se suele encontrar estadísticamente, ¿no? En la mayoría de la población. Y ahí, como también han explicado súper bien
en los vídeos, pues hay personas con TDAH, ¿no? Con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hay personas con trastorno del espectro autista, tenemos personas con dislexia, personas con epilepsia, con síndrome de Tourette, con trastorno obsesivo compulsivo, con dispraxia, con discalculia, con altas capacidades y una lista que en realidad se puede hacer más amplia porque al ser un concepto social y no ser un concepto clínico, ¿no? De manual ahí que te aparece todo listado, este concepto puede variar dependiendo de la época en la que se hable y con quién hables y en el país en el que se hable, ¿no? Porque depende de qué lugares, habrán algunos que lo incluirán o no incluirán algunas condiciones. Entonces, bueno, permitidme también que os hable de qué es el trastorno del espectro autista. Claro, a vosotros actualmente ya lo sabéis, ¿no? Porque me seguís a algunas personas en redes o ya os han hablado antes. Yo, claro, si mi nombre es la Michi autista, es porque soy una persona, soy un gato con el trastorno del espectro autista, ¿vale? Como han mencionado antes, a mí en concreto, a mí me gusta que me digan que soy autista, pero si otra persona dice con autismo, lo respetaremos igualmente, aunque sí que es verdad que la mayoría de la comunidad autista prefiere verlo como una identidad que no como una cosa que está ahí aparte como quien lleva el bolso, ¿vale? Pero bueno, si os encontráis alguna persona que dice, no, no, yo prefiero que te refieras a mí como persona con autismo, pues lo respetaremos y no habrá ningún problema. Claro, a mí lo que me pasa es que, bueno, me pasan dos cosas. Una es que cuando la gente me ve, bueno, yo estoy acostumbrada, ¿vale? Tengo el pelo azul, hoy he intentado vestir a medias entre formal e informal, ¿vale? Pero yo suelo pues ir con mi collar de pinchos, ¿vale? Con, con camisetas así más o son de dibujos o son de pues metaleras, ¿vale? Con sudadera, bueno, tengo el pelo azul, lo llevo rapado al lado, estoy acostumbrada a que la gente me mire y a que la gente diga, ¿tienes fuego? ¿Vale? Porque la gente tiene el estereotipo de, está seguro que fuma, ¿no? Entonces, estoy acostumbrada a que la gente se haga una idea de mí cuando me ve porque no me conoce, ¿vale? Y que no me lo tomo mal. Alguna vez pensaba en llevar a veces el mechero encima y digo, ya está, se lo doy y ya no tengo que decirle, no, perdona. Pero es que ni siquiera sé encender el mechero bien, así que tampoco ya lo descarté. Y claro, cuando yo digo, no, es que soy autista, claro, la gente, ¿cómo que eres autista? Claro, y cuando le digo, sí, y encima me diagnosticaron cuando tenía 30 años, bueno, casi 31, ¿no? En la época de 2020, la pandemia y todo esto, ¿no? Y se quedan, pero tú, pero tú eres, es decir, eres autista y encima te diagnostican de adultos, ¿pero para qué? ¿No? Pero claro, cuando me ven lo que llamamos, ¿no? Normal, entre comillas. Me ven que me parezco al resto de gente, que no sé, no tengo ninguna característica física que diga, por ejemplo, el síndrome de Down, tenemos más facilidad para identificarlo porque hay unos rasgos en la cara que ya nos ayudan, ¿no? Pues a identificar, pero cuando me ves a mí, no se ve. Luego, claro, me ven que si me pongo aquí delante de gente a hablar, que en redes hago el tonto, ¿no? Pues yo qué sé, hago muchas bromas, puedo mirar a los ojos, ¿sabes? Puedo hacerte esas cosas que la gente suele asociar a alguien que no es autista, en plan, no puede ser. Y si se lo creen, me dicen, pero ¿para qué te lo haces si ya eres mayor? ¿Sabes? En plan, has sobrevivido, ¿para qué tienes que hacerlo, no? Claro, yo os diré, porque bueno, no voy a hacer una tesis de por qué no me lo identificaron cuando era joven, pero si yo he nacido en 1988 y si nos fijamos, en los años 40 o así, ya sabíamos, ya estaba Leo Kanner con el autismo clásico, luego os lo haré un repasillo en plan enciclopedia, ¿vale? Pues el problema está en que en esa época daba igual si me hubieran diagnosticado, si daba el milagro que me hubieran diagnosticado, nadie me hubiera podido ayudar, porque yo no soy el perfil que en esa época se tenía más estudiado. Yo no era lo que decíamos, no era el perfil más visible, el más obvio, el más evidente. No era estos perfiles que son más como exagerados, notorios, ¿no? Que puedes ver que se destaca mucho más, ¿no? Y entonces, entre eso y también que aunque el autismo no tiene género, ¿vale? No tiene género, aunque hablemos a veces de autismo en femenino, el autismo en sí no tiene género, pero la sociedad sí le da importancia al género, ¿vale? A los roles de género. Y eso, que podría también hacer otra charla entera, ¿vale? Eso sí afecta también no solo a la hora de recibir el diagnóstico tarde, porque
muchas características están hechas desde el punto de vista de haber observado a hombres o personas socializadas como hombres, sino que además la manera como te educan según tu rol de género puede ayudar a enmascarar también, ¿no?, a que tú aprendas unas herramientas para que algunas dificultades no se te noten tanto. O que acepten, como socialmente acepten, en plan, no es que la chica es muy fan, yo qué sé, de Disney o de algún grupito, ¿no? Yo qué sé, en mi época, los Backstreet Boys, las Spice Girls, ¿vale? Me siento muy old. Pues claro, no pasaba nada, pero si en cambio había, ¿no?, el estereotipo, si había alguien pues que se aficionaba, un chico se aficionaba con las matrículas de coche, en saberse todos los modelos de tren y estas cosas, uy, 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 que le pasa algo a este chico, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si una chica se pone a llorar, bueno, es que, ¿sabes?, es que es una chica, son más sentimentales, más emocionales, o el extremo, es que es una histérica, ¿sabes? Que la palabra histeria es mala, no la uséis, así que también, ¿no? Pero en cambio, si un chico ves que es muy sensible, que llora mucho, que le pasa algo, uy, 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 este chico, ¿qué le pasa? ¿No? Pues si ya en estas dos cosas que son dos tonterías, entre comillas, estáis viendo que ya hay diferencias, pues a la hora de aplicar un diagnóstico también. Pero la otra cosa es lo que os decía, que no se me ve, no se me nota. Para algo el autismo es una condición invisible. Sí, para aquellos autismos que los llamamos autismos severos o de grado 3, ¿no?, también son invisibles hasta que hacen algo que no te esperas. Si, por ejemplo, imaginad, una persona adulta está sentada y tiene un autismo severo y de repente, pues por lo que sea, hay algo que lo ha sobreestimulado y empieza a hacer algunos movimientos, algunas cosas, pues que tú no te lo esperas. Pues antes de pensar, es que es autista, no piensas que está loco, que se ha drogado, que yo qué sé, que ha bebido, ¿no? Y si es un niño, es que las madres últimamente educan tan mal a estos niños, ¿no? No pensamos, sigue siendo invisible porque ni siquiera los identificamos como autistas tampoco. Y claro, lo que no ven, que esto yo estoy segurísima que, por ejemplo, víctima, de decir, perdón, que seguro que Víctor también lo entenderá, lo que no se ve es todo lo que nos... Es decir, para mí, el solo hecho de existir, va a sonar muy emo, pero el solo hecho de existir a mí me cuesta. La interacción con el universo a mí me cuesta. Cuando yo se lo explico esto a mis amigos, a mi pareja, se preocupan en plan, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, estoy bien. No estoy intentando atentar contra mi vida. Lo que estoy diciendo es que el solo hecho de despertarme por las mañanas y de interaccionar con el mundo, a mí me cuesta, aunque no lo veis. Porque hay muchas pequeñas cosas que mi cerebro es que lo lee todo, se sobreestimula y encima no lo sabe ordenar. Es decir, yo encima recibo más estímulos que la mayoría de personas, ¿vale? Eso nos pasa a muchas personas neurodivergentes, no únicamente a las personas autistas, pero es que encima no sabe ordenar la información. Todo llega de golpe, como le da la gana y sin ningún tipo de... Lo que decíamos que somos ordenados, necesitamos orden porque nuestra mente es un caos, me parece a mí, ¿eh? Yo creo que es eso. En plan, tengo suficiente con mi cabeza como para que encima vosotros me lo desordenéis todo. Que entonces ya lo pierdo. Claro, el problema es que no se ve. No sé, por ejemplo, a mí cada acción que hago durante el día a día, para mí no está automatizada. Alguna cosita sí, ¿no? Como cuando ya estás muy cansado, ¿no?, y ya haces cosas en modo automático, pero muchas acciones yo las estoy pensando, en plan, vale, ahora tengo que hacer no sé qué, ahora que tengo que hacer no sé cuántos. Yo miro vuestras caras para saber que, además, es que lo peor es que yo soy muy analítica, me encantan hacer perfiles de gente, es que estudié criminología. Y soy muy al detalle y solo le faltaba eso a mi cerebro encima, ¿no? Y entonces, claro, estoy todo el rato pendiente de si les estará gustando, ¿no? Voy a ver algunas caras, ¿qué piensan? Que no sé qué más. Hay algo que me da mucho hay algo que me da mucho calor, creo que es esto de aquí atrás. Luego las luces, bueno, son menos fogonazos que las de Iguay, pero también no va lo que estoy sufriendo ahora, ¿no? Luego, yo qué sé, es un lugar nuevo. Yo qué sé, tontería. Estábamos arriba tomando un café y yo le digo a mi compañera, no sé cuál es el protocolo de limpiar todo esto. Es decir, no sabía si el café lo tenías que traer cuando te lo acabas, si tenías que llevar a algún sitio o no. Y para alguien quizá es una tontería, pero para mi cerebro, que necesita una estructura y un orden, lo necesito, ¿sabes?
quiero instrucciones, parámetros, esto tiene que, y yo en plan, vale, puedo funcionar, esto va así, así, no él, puede ser esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, y estaba por levantarme y decir, oye, ¿qué hago con el café? Pero bueno, al final Irene lo ha solucionado y ya hemos ido directamente a dejar el café en unas zafatas, bandejas que habían y ya está, ningún problema. Pero a mí estas chorradas me agobian porque mi cerebro está constantemente pensando en cómo hacer las cosas, como cuando sacáis el carnet de conducir, que yo tengo pendiente aún. Pero bueno, es la anécdota que siempre cuentan, que cuando te la acabas de sacar y estás en el coche, todo es muy manual, tienes que pensar en todo. Que ahora, no sé, que ahora miro esto, ahora miro lo otro. No, pero llega un punto, espero que algún día me pase, ¿vale? Llega un punto en el cual pues ya automatiza según qué cosas y sí que te fijas, pero más o menos ya tiras y puedes centrarte más pues en la carretera, hasta puedes hablar, hay quien canta, ¿vale? Puede hacer más o menos cosas. Pues imaginad eso, pero que realmente cada día estuvieras durante toda tu vida, cuando estás conduciendo, atento a todo el rato sin parar, pero sin parar. Pues eso es parte de lo que me pasa a mí y de lo que nos pasa a muchas personas neurodivergentes, porque no solamente son hipersensibilidades o hiposensibilidades, es esta interacción con el entorno. Nuestro tipo de cerebro tiene cosas fascinantes y tiene cosas muy, muy complicadas. Pero bueno, os voy a definir, después de este rollo, os defino qué es el TEA. El TEA es el trastorno del espectro autista, ¿vale? Es una condición o trastorno del neurodesarrollo. Significa que es cómo se ha formado tu cerebro, la manera como se configura, bueno, cómo funciona neurológicamente, ¿no? Pues representa que se ha estructurado de una manera que es distinta a la de otras personas. ¿Y eso qué hace? Pues que tengamos ciertos problemas o limitaciones, ¿no? O una configuración distinta con, pues eso, con la interacción social, con la comunicación y con el lenguaje. Y pensaréis, bueno, pero los autistas severos yo veo pues que son muy dependientes, que no sé qué. En el fondo, si lo analizáis bien, siguen teniendo este problema de interacción social, de comunicación y de lenguaje, porque no son capaces, están como, por lo que sea, ¿vale? Este perfil más acentuado no es capaz de comunicarse con el entorno, de interactuar y de utilizar el lenguaje como lo usa la mayoría de personas. Ellos lo tienen de una manera más extrema, porque nos vamos a los extremos, ¿no? Para poner los ejemplos y no hace falta ser así. El espectro es un espectro porque no es lineal. Significa que, por ejemplo, Víctor y yo, aunque tuviéramos el mismo informe del médico, imagina que tenemos el mismo informe escrito, ¿vale? Vamos a ser distintos. Vamos a ser distintos, porque él tiene pues, su genética, tiene su propia biología, su contexto social, ¿no? Tiene todo un historial, su personalidad, ¿no? Su género, tiene toda una manera de ser, ¿no? Él como es único, no soy yo. Sí que es verdad que compartiremos estos procesos internos, ¿no? Nuestro cerebro tiene, bueno, pues tiene las mismas preocupaciones, ¿no? Y le pasan las mismas cosas, pero lo manifestamos de manera distinta. Yo, por ejemplo, mis habilidades sociales de comunicarme con la gente también son debidas, pues puede haber un factor de personalidad, pero yo, por ejemplo, os he dicho que soy ilustradora. Yo, desde los 17 años hasta los 30 o así, estuve dando clases de manga, porque me encantaba enseñar. Entonces, yo hice mucho ensayo y error, ¿no? Y entonces me ayudó mucho a tener ciertas habilidades, ¿no? Pues comunicativas. Luego a mí me encanta el teatro, también voy a clases de baile, lo hago muy mal, ¿eh? Voy a clases de canto, no lo hago tan mal. Y esas cosas te ayudan, te ayudan. Yo, por ejemplo, cuando hay cada año tanto como la muestra de final de curso, yo siempre consigo salir a bailar con el grupo que tengo y consigo salir a cantar sola, pero luego estoy llorando, temblando, nerviosa todo el rato, porque para mí es un aprendizaje, pero también es un esfuerzo, ¿no? Y de ciertas cosas que desafían un poco cómo es mi cerebro. Pero bueno, dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, a veces hay gente que me dice, ya, pero el Asperger, ¿dónde queda? ¿No? El síndrome de Asperger o Asperger, depende de la persona con la que hables, o Asperger, no sé, depende de la persona con la que hables, cambia. Mira, pues esto se remonta, ¿vale? Se llama trastorno del espectro autista porque hay un manual, hay dos en realidad,
Es un manual que es un tocho libro, ¿vale? Donde tenéis ahí los expertos, lo utilizan, ¿no? Pues para tener ahí, hay todo tipo de trastornos y condiciones, ¿vale? En su mayoría mentales, aunque ya os digo que el TEA no es mental, ¿vale? Es del neurodesarrollo, no es mental. Pero bueno, por una tradición de pensarse que estábamos todos locos, pues seguimos en ese manual, pero el TDAH también está dentro. Pues claro, este manual desde 2013, que se llama DSM-5, ¿vale? En Google lo podéis ver, es un tocho libro, ¿vale? Ahí, desde 2013, se llama trastorno del espectro autista, ¿vale? Y entra englobado lo que era el síndrome de Asperger o, por ejemplo, el autismo clásico de Kanner, ¿no? Que algunos dicen que es el autismo de verdad, ¿vale? Que no es cierto, ¿eh? Era un sarcasmo de lo que me suelo encontrar a veces por internet. ¿Por qué? Porque antes de 2013, y os hablo también de años 40, ¿vale? Años 40, años 50, ¿vale? En esas épocas de guerra y tal también, ¿vale? Y posguerra, pues teníamos por un lado a Leo Kanner, ¿vale? Que él estuvo investigando lo que llaman el autismo clásico, que es este autismo más de estereotipo, ¿no? El que vemos de persona alienada, ¿no? Sobre todo niños, ¿no? Hay gente que cree que cuando tienes 18 años dejas de ser autista y de repente mágicamente te curas y ya no hay ayudas ni hay nada porque ya te has curado, ¿no? No eres autista. Pero sí, continúan, ¿vale? La gente crece, se muere y se hace autista. Pero bueno, Leo Kanner sobre todo investigaba muchos niños, pero también adultos. Y se fijaba, ¿no? Pues que habían niños que a lo mejor desde que nacían hasta quizá tenían, no sé, 18 meses, 16 o algo así, de repente todo lo que habían aprendido estos niños que habían crecido más o menos como lo que te esperas, ¿no? Que desarrollen y que entiendan, de repente no. De repente es como se llama que hacían un retroceso cognitivo, es decir, que de repente es como que perdían las habilidades que habían ido aprendiendo. Y también observaban, pues eso, pues que dejaban de hablar, que no miraban a los ojos, que no jugaban, no hacían juego simbólico, no jugaban a las casitas, no jugaban, ¿sabes?, a estos juegos de familia, no jugaban con los cochecitos, alineaban cosas. Y luego al crecer, pues se veía eso, que prácticamente esta habilidad del lenguaje, de comunicarse, pues a veces no llegaba, no hablaban nunca y su manera de comunicarse pues era como muy, muy limitada. Y entonces eso era por una parte. Por otra parte tenemos a Hans Asperger, que si lo buscáis por Google hay gente que lo odia a muerte, hay gente que no, ¿vale? Por el contexto en el que estuvo presente esta persona, ¿vale? Pero básicamente lo que hizo es darse cuenta que entre estos perfiles que Leo Kanner había estado viendo, había gente como que sobresalía de algún modo. Había gente que no tenía, pues bueno, lo que ahora se ve como discapacidad intelectual. Había gente que veía que tenían lenguaje. De hecho, había gente que habían visto que tenía un lenguaje, no la verborrea, ¿no? Que ya desde pequeño, o la hiperlexia, que escribes ya desde muy pequeñín. Veían que podían hablar desde muy pronto, veían que se podían comunicar, veían que seguían habiendo estos problemas, ¿no? Veían ciertas limitaciones y ciertas cosas, ¿no? que les hacían parecerse a lo que observaba Leo Kanner, pero que eran funcionales y útiles para utilizarlos en lo que hiciera falta en esa época, ¿vale? Y entonces, claro, cuando llegó 2013, y yo ya os digo que quien revisa estos manuales no están 4 días ahí, están mucho tiempo. Hay muchos expertos y hay muchas personas. Entonces, a partir de 2013, lo que pasó es que, bueno, llegaron a la conclusión que lo que sucedía era lo que decíamos de los extremos, que en realidad Leo Kanner y Hans Asperger habían estado observando perfiles muy evidentes, obvios o que destacaban la manifestación, ¿no? sus características autistas y que en el fondo todos compartían estos procesos internos, pero que realmente todas estas personas eran autistas y por eso el trastorno o condición del espectro autista. No es una subcategoría síndrome de Asperger dentro del trastorno del espectro autista, es autista, ¿vale? Ahora deberían. Los diagnósticos deberían ser, ¿no?, trastorno del espectro autista, aunque todavía nos encontramos a rebeldes que se niegan y que siguen diciendo que son cosas separadas. Pero eso también me da para otra charla. Ha sido un tema que he tenido mucho debate y discusión últimamente en mis redes sociales, así que también podéis cotillear y ver lo que dice la gente sobre esto. Pero para mí, mi opinión es que hubo una actualización hace no mucho tampoco, DSM-5-TR o algo así, y no cambiaron prácticamente nada del trastorno del espectro autista. Si realmente en todos estos años, desde 2013, hubieran observado que se han equivocado y que la han cagado,
algo hubieran cambiado. No lo han cambiado. Significa que se ha demostrado realmente, ¿no?, con los casos, la experiencia, nuevos estudios, que realmente es un espectro, que hay mucha gente en medio que gracias a eso se ha podido diagnosticar, gente que no destaca, que hasta que no tiene, pues yo qué sé, un trauma, un accidente, un duelo, ¿no?, alguna cosa que los saca de su normalidad, ¿no?, de su espacio seguro, que entonces explotan y se empieza a entender, ostras, a mí me pasaba todo esto, ha sido por este motivo. Todas estas personas están pudiendo ser diagnosticadas gracias a eso. Entonces, si no lo ha eliminado, es por algo. ¿Qué es el mejor término del universo? No. ¿Que seguramente lo cambiarán en el futuro? Yo creo que sí. Y que a lo mejor pues, se divide de otra manera, que es pues, que defina mejor el concepto que haya sobre autismo en el tiempo, en el año en el que se haga la actualización. Menudo tostón. Pero claro, ¿qué es lo que haya, por ejemplo, peleas de no, Asperger tiene que estar por separado de autismo porque autismo de Kanner es el autismo real, me invisibilizas, bla, 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 bla? Todo esto no deja de ser, al igual que el hecho de que la gente me pida fuego, ¿no? Son mitos, pero en el caso del fuego no son mitos sobre el autismo, pero en el caso de que cuando yo les diga que soy autista se me quedan mirando con cara de, no, ¿en serio? O me dicen, debe ser muy leve, ¿no? Y yo, hostia. Entonces, cuando les saco mi carnet de discapacidad y les enseño mi grado, que es bastante superior al 33%, se quedan, no, en serio. Y yo, sí, porque no lo ves. Yo soy una persona que digo, ¿no?, que estoy muy trabajada, ¿no? No deja de ser un poco capacitista. Cuando digo esto, capacitismo significa que lo haces en base a lo que crees que alguien es funcional o no, ¿no?, capaz de hacer en esta sociedad, ¿no? A veces analizamos las cosas así, ¿no? En plan de, bueno, eres autista de alta funcionalidad, ¿no? Que significa que no te molesto demasiado cuando interactúo contigo porque no te traigo demasiados problemas. Eso es lo que significa. En realidad es eso. Yo sigo teniendo mis cosas internas, pero tú no lo estás viendo. Eso es la alta funcionalidad. Y además te puedo ser productiva. Perfecto. Ya está, te quiero, ven, ¿no? Pero en cambio, cuando hay gente con más dificultades, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y lo que decía, los mitos sobre el autismo. Yo os voy a decir unos pocos, ¿vale? Pero hay muchísimos. Podríamos hacer otra charla de solo de mitos, ¿vale? Y hay uno, que es el que ahora es más top, ¿no? Es el que el autismo es una moda. Bueno, el autismo, dicen el autismo, yo qué sé, hace nada decían, no, es que el síndrome de Tourette, ahora están todos los TikTokers que tienen Tourette. Luego están que si el TDAH, es que el TDAH que no existe, que es una moda, que no sé qué. Sí que existen estas neurodivergencias y han existido siempre. De hecho, mi sospecha es que aquella persona que decidió fregar 2 piedras para hacer fuego y cosas de estas, digo, esa persona se estaba aburriendo mucho en ese momento y a mí me hace pensar que en plan de que he visto chispas, voy a intentar. Mi sospecha es que era neurodivergente porque tanta insistencia en conseguir hacer fuego tiene que haber sido por algo. Es mi teoría, pero jamás la podré demostrar. Pues bueno, el autismo no es una moda. Lo que sucede es que tenemos, pues, ¿no?, mayor capacidad, ¿no?, de detección, ¿no? Aunque a mí me han diagnosticado tarde, es mejor tarde que nunca. A lo mejor a mí, años atrás, no me hubieran diagnosticado jamás. Me refiero teniendo, pues, tengo 35, pues teniendo 35, yo que sé, hace 20 años, pues ni de coña me hubieran diagnosticado, ¿no? Luego que tenemos mayor acceso a la información y a la desinformación, pero bueno, intentamos discernir, ¿no?, y a la información. Luego también tenemos personas como yo que visibilizamos y que mostramos esta realidad. Esto ayuda a otras personas a que lo vean y digan, ostras, esto me pasa a mí. Tampoco no hace falta que os autodiagnostiquéis por ver un vídeo mío, ¿vale? Yo siempre digo que por favor que os informéis, que leáis, que si realmente creéis que os impacta mucho en vuestras vidas, que vayáis a buscar, ¿no?, pues vayáis a un especialista, ¿no?, y que lo vayáis mirando. No puedes decir en plan 10 características sobre el autismo y entonces tú pues autodiagnosticarte.
mejor que no. Es verdad que el diagnóstico es un privilegio, esto es un poco de activismo, ¿vale? No todo el mundo se lo puede permitir, las listas de espera en centros públicos también son muy grandes y la verdad es que los precios son carillos, más de 400 euros por un diagnóstico, no todo el mundo puede. Por eso en estas peleas de autodiagnóstico o no, hay gente que aunque no tenga el diagnóstico sigue teniendo unas necesidades y es algo que tenemos que cubrir, ¿no? Pero bueno, eso, el autismo no es una moda. Se ve más porque se puede detectar más y porque estamos en una época que la verdad que es maravillosa y que espero que siga evolucionando porque yo estoy labrando labrando lo que puedo para los niños autistas que en el futuro van a ser adultos autistas. Quiero que se ahorren cosas que estoy viviendo yo y eso también es en parte una de mis motivaciones. Espero, por favor, que la humanidad a veces me sorprende, espero que ellos lo puedan pasar, ¿no? Y estar mejor que yo y estar en un mundo realmente inclusivo. Otro mito que se suele decir, ¿vale? Es un clásico, este es clásico de los clásicos, ¿vale? Es que el autismo lo causan las vacunas, ¿vale? Y yo pensaba que esto lo habíamos superado, pero es que llegó la pandemia y perdí la fe en la humanidad. Porque es que, bueno, para quien no sepa la historia, hay quien dice que el autismo lo causa la vacuna de la trivalente. Es una vacuna que se pone simplemente en la misma época que es cuando os he dicho que en algunos perfiles autistas ves como este retraso, ¿no? Hacia atrás, este retroceso. Y entonces, pues la gente que no domina mucho de, ¿no? Causalidad, estas cosas, dice, pues, ¿no? Mi hijo le pasa la vacuna. Pero es que ahora es la del COVID. Pero es que yo me he puesto 2 del COVID, entonces no sé si soy súper autista o alguna cosa, porque no. Yo estoy preocupada porque a lo mejor algún día se me va a notar más que soy autista o alguna cosa, no sé, la verdad, en serio, que las vacunas no causan autismo. De hecho, googlear, ¿vale? En Google hay estudios recientes, los van repitiendo porque la gente es tan plasta que dicen que pues vamos a hacer otro estudio, ¿vale? Hay un estudio bastante reciente que tiene una muestra muy grande y que realmente está súper bien y que es que te dice de sobras que no. Y además, si vas a la OMS, puedes ir donde tú quieras, que en cualquier sitio veréis, ¿no? Que dicen que no existe ninguna vinculación, ni metales pesados, ni puñetas, ni tal. No se sabe cuál es el origen del autismo. Sí que hay algunos genes que se han detectado que tienen relación con el autismo, pero esos son en relación a unas cosas muy concretas. No se sabe. Se sabe que hay cierto factor genético. Es decir, si tú eres autista, ¿no? O eres neurodivergente, no te extrañe que esto te viene de alguien de tu alrededor, ¿no? No sueles estar solo en eso. Entonces, por ejemplo, en mi familia yo sospecho que debe tirar más de la parte de la familia de mi padre, que siempre ha habido gente pues, con mucha ansiedad, mucha hipersensibilidad, han habido también personas con altas capacidades, porque que tú seas autista no significa que tus hijos vayan a ser autistas, en el caso de que sean neurodivergentes. Esto puede, ¿no? La manera en cómo juegan los genes puede hacer que, por ejemplo, pues tenga TDAH, tenga TOC o altas capacidades, sea neurotípico, no tiene por qué, si eres autista y tenéis hermanos, o si tenéis TDAH y tenéis hermanos, se estima que tenéis un 30% más de probabilidades de que vuestro hermano o hermana también sea neurodivergente. No tiene por qué serlo, pero yo lo digo porque pensad que el 20% de la población es neurodivergente, así que yo lo digo. Entonces, respecto a lo que os decía antes, claro, cuando tenemos todos estos mitos, evidentemente colaboran muchísimo en que, bueno, pues cuando me veis a mí, pues penséis que no soy autista. Y yo, de hecho, no sé si en esta sala, pero a lo mejor no me atrevo a hacerlo tan, tan statement así, no sé si realmente la gente de esta sala se cree al 100% que yo sea autista, y si no se lo cree no hay ningún problema, porque en realidad todos tenemos sesgos y significa que simplemente pues esta vez no estoy consiguiendo todavía ¿no? Pues combatir estos sesgos con información, ¿no? Porque la ignorancia y los sesgos se luchan también pues informando, sensibilizando y educando. No hay problema, yo seguiré siendo yo, ¿no? Pero yo lo puedo entender porque todos tenemos sesgos. Yo también, lo que os decía del mechero, a mí también me puede pasar cuando veo a alguien por la calle
yo que soy una persona pues muy precavida porque esto es Barcelona y bueno, en fin, ¿vale? En Barcelona tienes que vigilar. Entonces, sí, reconozco que cuando, por ejemplo, veo a alguna persona con algunas características físicas, no digo solo de etnia o lo que sea, da igual. Cuando le veo las pintas, pienso, uy, mejor me cambio de acera, ¿vale? Y sí que es verdad, por ejemplo, pues si quien está detrás mío es un hombre, suelo fiarme menos que es una mujer. También es porque estadísticamente pues dicen lo que dicen las estadísticas, pero son mis sesgos también. Son mis sesgos y a veces reaccionas de maneras que dices, hostia, no tenías razón, ¿no? No tenía que haber sido así. Entonces, no hay problema. Lo que para mí creo que es la clave, que también lo hemos mencionado, lo habéis comentado súper bien, son los pequeños gestos. Yo, por ejemplo, lo que decíamos de generar un entorno pues, de confianza, un entorno pues, amigable, un entorno donde todos podamos ser nosotros mismos, ¿no? Sin que eso pues, invada la privacidad o libertad de alguien, ¿no? Tu libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? Pues con respeto, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo os daré un ejemplo. En este caso, yo trabajando en Fundación Eurofilms, y no es por hacer spam, es porque es la realidad, yo tengo la suerte desde que, me daba miedo, desde que al principio supieron que yo era autista. ¿Por qué? Porque como os he dicho, yo soy ilustradora. Y yo estaba simplemente, pues, bueno, simplemente no, estaba sufriendo estando en el paro, ¿vale? Y entré dentro de unas becas que tenemos en Fundación, que es el Reto 8M, dirigido a mujeres con discapacidad que están pues sin trabajo. Y tuve la oportunidad de conocer a gente de Fundación y la gente de Fundación me conoció a mí. Y vio que aparte de mi perfil pues, de artista, yo tenía una serie de habilidades y una serie de valores y cosas muy relacionadas, ¿no? Sobre todo con el tema de divulgación, muy vinculadas con lo que ellos hacían y hacen, ¿no? Ahí en Fundación. Y mi jefa se ríe de mis vídeos de TikTok. Me refiero a que yo no la conocía porque todavía no era mi jefa y ella me seguía, ¿no? Y entonces, para mí era una situación extraña porque yo hasta el momento en ningún proceso de selección jamás he dicho que soy autista. De hecho, solo lo cuento en recursos humanos para firmar la cláusula que dice que tengo un certificado de discapacidad, o si no, por miedo, lo comento a mi gente más cercana del equipo porque pienso, a lo mejor prevenir, les explico que a lo mejor hay algún malentendido o alguna cosa y luego, bueno, hay malentendidos igualmente porque estas personas normalmente me he encontrado que no saben tratar aquello que es diferente. Y hasta hay comentarios como, no lo uses como excusa, que aquí todos tenemos que trabajar. Y yo, no te estoy diciendo eso. No, encontrándote con casos así se me hacía súper mega raro el hecho de estar, pues eso, el hecho de estar en un lugar donde sabían que era autista desde el principio. ¿Y qué aspectos tiene a favor? Pues claro, yo tenía mucho miedo porque pone que no puedes escuchar música ni llevar auriculares. Yo para trabajar me va muy bien escuchar música y llevar auriculares. Pues yo con todo el miedo, el primer día de trabajo en plan, perdón, Lisette, es que yo, si no tal, pues no hubo ningún problema, pero además ella lo abordó súper bien porque no lo abordó desde mi discapacidad, lo abordó como, eres parte de mi equipo, yo me encargo de este equipo, yo quiero que te sientas bien, dime qué manera tienes de trabajar y qué necesitas. Más allá de si hay un diagnóstico, no un diagnóstico o lo que sea, ¿no? Luego a lo mejor, yo que sé, con recursos humanos, pues a veces tienes que justificar alguna cosa más, como a lo mejor un día más de teletrabajo. Entonces ahí a lo mejor sí que hay que ir más por la vía de tiene un diagnóstico, necesita esto, lo que sea. Pues claro, yo por ejemplo ahí en la oficina son muy ruidosos, pues porque hay un call center, ¿no? Porque tienen reuniones, tienen cosas, ¿no? Entonces, por suerte hay unas salas pequeñitas donde tú vas y puedo apagar las luces, puedo regular la temperatura, puedo aislarme, puedo ponerme los auriculares y, ¿saben? ¿No? Estas son pequeñas cosas, no es tanto, a la empresa no les cuesta nada hacer esto, no es tanto. Luego, por ejemplo, tengo un compañero que está casi cada semana diciendo que si voy a comer con él y con no sé quién, de ir al Marcelino, sí. Y 9 de cada 10 veces le digo que no. Pero él lo seguirá haciendo, porque yo le dije, él me preguntó en plan de si quieres no te lo comento más, por si no, preguntó. Si quieres no lo comento más, por si te molesta. Yo, no, tú pregunta, porque me siento incluida si me preguntas. Si no me preguntas, me estás aislando. Si no me preguntas, estás asumiendo que soy antisocial y que no me da la gana de ir y no estás entendiendo que a lo mejor hay algo más ahí. Sí me pregunta. Perfecto, hacemos bromas, de esta vez me vas a decir que sí o que no. Y está guay, ¿no? O por ejemplo, pues con mi jefa, cuando yo no entiendo algo, un día pasó una cosa triste en la oficina, yo no lo estaba entendiendo y me dice mi jefa,
ahora tienes que poner, este es el cartelito, ¿no? Como en Big Bang Theory, este es el cartelito de poner cara triste. Yo, vale. Es una situación, ¿no? Yo aprendo de las personas neurotípicas a actuar como un neurotípico, pero es que ellos también aprenden de mí. Yo estoy revolucionando Fundación con la neurodiversidad, el autismo y todo esto, ¿no? Porque nos enriquecemos entre todos. Porque es súper útil, como dice aquí, es muy útil cualquier pequeño gesto de si notas que alguien necesita algo, no tiene que tener un cartel de que le pasa algo. Puedes preguntar con educación, no sé, depende de la confianza que tengas con la persona, o a lo mejor comentarlo con alguien, ¿no? Yo ahora he creado un post-it de un gato, que es el Michi del autocuidado, ¿vale? Porque me he fijado que en mi equipo nos desvivimos mucho por nuestro trabajo, ¿vale? Y a veces nos olvidamos a nosotros, ¿no? Y este Michi lo entregué a una persona, ¿no? De hecho a mi jefa, porque le hacía falta, y le dije, cuando veas que alguien lo necesita, se lo pasas. ¿No? Y entonces me dice, pero yo no quiero pasárselo a nadie porque no me gustaría que nadie de mi equipo necesitara un recordatorio de autocuidado. Yo, lo harás. Al día siguiente lo hizo y se va, este Michi se está moviendo, ¿no? Este es un pequeño gesto que no es de ningún tipo de discapacidad. A lo mejor sí que tiene que ver un poco con mi personalidad, ¿no? Y con este pensamiento que tengo yo de out of the box, pero es eso, ¿no? Entonces, otra cosa que a mí me gusta remarcar, pero no en plan Mr. Wonderful, ¿vale? Porque precisamente no soy ese perfil, ¿no? Es el hecho de pensar que, de hecho, lo han comentado súper bien también, ¿no? El pensar en el talento neurodivergente. Han dicho cosas clave. Han dicho, cada persona es única. Es decir, aunque yo esté aquí a lo mejor diciendo cosas genéricas en general, de cosas que se suelen ver en perfiles neurodivergentes, cada persona tiene sus habilidades únicas, como tiene sus desafíos que también son únicos, ¿no? Y lo que mola es potenciar estas habilidades y ayudar, ¿no? En intentar compensar, en intentar que haya equidad y que podamos dar las herramientas que hagan falta a estas personas para que puedan, pues, trabajar cómodamente, vivir cómodamente y estar cómodamente, ¿no? Y que puedan, pues, sentirse en una igualdad de condiciones, pues, con sus compañeros. Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo es que estuve reflexionando sobre esta parte porque yo le hice una demo a mi pareja y entonces me dijo, no estás remarcando cosas tuyas que son muy autistas. Y yo, porque creo que como forman tanto parte de mí, no me he dado cuenta, pero él que lo ve desde fuera y que ya hace años que nos conocemos, pues sí que se ha fijado. Pero dice que soy la pareja más rara que ha tenido en su vida. ¿Vale? Pero no lo dice en negativo, ¿eh? De hecho, lo dice como en plan, tienes una ventaja ante cualquier otra mujer que se me pueda acercar en esta vida porque eres completamente distinta al resto. No existe, si ya todos somos distintos, pues que tú eres súper diferente al resto. Cómo piensas, cómo abordas las cosas, ¿no? Me haces pensar, reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, estuve reflexionando yo también y, por ejemplo, sí que es verdad que soy muy creativa. Sí que es verdad que creo que, como os he dicho, para mí el autismo, para mí, es una identidad. ¿Por qué? Porque sí que me he dado cuenta que siempre he sido la rarita, eso sí, ¿vale? Que mi manera de ver las cosas, de percibir el mundo, de concebirlo y de todo, tiene mucho que ver cómo está configurado mi cerebro. Y es algo que yo no puedo hacer nada. No puedo hacer, lo cambio. A veces quisiera, ¿eh? No penséis, ¿eh? Es decir, el autismo, las neurodivergencias, puedes sentirlo a ratos como una maldición porque lo pasas mal, sobre todo cuando eres este perfil funcional que dicen, eres muy consciente de las cosas que pasan. Aunque no te enteres de según qué contextos sociales, sí que eres consciente de que te están marginando, eres consciente de que está pasando algo, que tú no estás leyendo la jugada, no sabes qué es exactamente, pero sabes que hay algo que no cuadra. También sufres, también, ¿no? Las tasas de suicidio del autismo son muy altas. Bueno, autismo, TDAH, neurodivergencia, precisamente en perfiles más, ¿no? Que diríamos de TEA grado 1, ¿vale? Estas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy conscientes de nuestros desafíos, de cómo la sociedad nos pone barreras y nos limita. Tenemos mucha más propensión a la ansiedad, ¿no? Tenemos muchos retos de los cuales no sabemos cómo afrontarlos, no sabemos qué hacer, porque intentamos, yo antes del diagnóstico pensaba que estaba rota, que tenía que arreglarme de algún modo. Pues es lo que digo, pero claro, yo no lo quiero plantear desde el punto tan triste, tan emo y tal, porque no siempre es así. A veces
las limitaciones también tienen que ver con cómo la sociedad, ¿no? Pues te percibe, te recoge, te interacciona contigo. No es solo tu responsabilidad. A veces puede sentirse como una maldición, pero también puedes sentirlo que ser diferente es aportar diversidad, ¿no? Pues a tu entorno, a tu alrededor. Yo sé que, por ejemplo, para hablaros del talento neurodivergente, os explicaré un caso de mi primera empresa de videojuegos donde yo trabajé. No me pasa nada por mencionarla, ¿vale? Social Point, todo fue muy bien, ¿vale? Pero yo no sabía dibujar bien, yo dibujaba muy mal. Yo venía de ilustración y de cómic, no había hecho nada de videojuegos, soy gamer, pero no había hecho nada. Pues el director de arte vio algo en mí. Vio que era super junior de la hostia, pero vio algo en mí. Vio que, por ejemplo, tengo mucha capacidad de análisis, que aunque no entiendo de mates bien, sí que tenía cierto interés en, por ejemplo, en plan, guau, ¿cómo analizas que funciona la creatividad? ¿No? Porque yo estaba en marketing, estaba como marketing artist, como tal, ¿no? Era la única ilustradora que tenía interés por saber cómo funcionaban más las cosas detrás, ¿no? No solo hacer la ilustración. También se fijó en que soy muy buena haciendo brainstorming, pensando ideas. A lo mejor yo no ejecutaba a nivel técnico las tareas tan bien como otra gente que había estado en el proceso de selección, no lo hacía tan bien como ellos, pero yo les aportaba toda esta parte de que tenía ideas que no había tenido ningún otro, que además te hacía un montón de bocetos sobre un concepto que ellos me decían y lo hacía además, pues lo hacía súper rápido, ¿no? Entonces, él vio algo en mí. Él vio algo en mí y entonces de ahí viene, ¿no? Del talento neurodivergente. Yo, por ejemplo, tengo capacidad de comunicación. En parte, podría haber considerado que es un desafío, pero el autismo, como os fijáis, yo luego, os lo digo, yo luego me voy a mi casa si la Renfe me deja, que ya he visto que, que va mal, ¿vale? Y voy a estar a oscuras y a lo mejor descanso un rato y luego pues teletrabajo, lo que sea, porque a mí todo esto pues me agota mucho, aunque me fascina. ¿No? Tenemos eso, nuestra responsabilidad, nuestra tarea es intentar ver estas capacidades individuales que puede tener cada persona y mirar de potenciarlas y dejar a un lado si esta persona pues tiene una discapacidad, es neurodivergente, no sé qué, pues lo mejor, pues di, mira, yo por ejemplo, pues como a lo mejor una persona con TDAH, pues no, pensamos en plan, no, es que son dispersos, impulsivos, pues a lo mejor este tipo de impulsividad ayuda pues a hacer que colectivamente se tome una decisión, ¿no? Puede haber todo tipo de cosas que pueda tener esta persona que puedan estar bien. Y ya estamos llegando al final, ¿vale? Disculpad que me pongo a hablar mucho. Yo lo que quiero que os quedéis hoy, sobre todo, aparte de que no me callo ni bajo el agua, es que luego estoy muy calladita, ¿eh? Es que yo soy la de la frase las mata callando, ¿vale? Porque yo estoy calladita hasta que me sacas el tema de interés. ¿No? El pensar, por ejemplo, os he dicho que soy ilustradora. Antes hablábamos de esta obsesión, ¿no? De estos intereses restringidos que se llama en el autismo. Yo me obsesioné tanto por dibujar, porque para mí me fascina, me sirve para desconectar, para autorregularme, para aislarme, ¿no? Para concentrarme en la jornada de igual. Yo estuve dibujando todo el rato, pero escuché, ¿no? El pensar, ¿no? En vez de ver lo negativo, interés restringido, uy, esta persona está obsesionada con cosas, mal, mal. No, ostras, pues a lo mejor no soluciona un problema. Porque si a lo mejor ¿no? Imaginad que hay algún tipo de problema y esta persona se obsesiona con algo. A mí, por ejemplo, si me dices algo que no sé, en plan, yo no sabía si la dislexia era una discapacidad o no, ¿vale? Yo pensaba que sí. Pues obsesionada en, voy a buscarlo todo, ¿vale? Ya lo sé, es una dificultad del aprendizaje que no es una discapacidad en España, ¿vale? Pues bueno, estuve toda la tarde hasta que acabé de saber el tema y lo pude explicar. Si en el trabajo aparecen temas que desconocemos porque, bueno, pueden tener relación con la discapacidad o no, pues no importa, voy a buscarlo, no importa. Me dicen cualquier cosa, pues lo intento sacar. Eso es una parte de talento neurodivergente que se puede sacar. Y mi conclusión en general es que nos centremos eso en las habilidades de las personas, ¿no? Que tengamos en cuenta que existe una neurodivergencia, una discapacidad, porque no lo puedes obviar, ¿vale? Y que les demos las herramientas y que nos abramos y que tengamos este espacio, ¿no? No puede ser, como han dicho, que el 85% de las personas autistas están en desempleo. La barrera las ponemos, las ponéis los neurotípicos y la gente que se cree neurotípica pero que es neurodivergente, ¿vale? Porque aún no lo sabe.
¿vale? Porque pensáis que la discapacidad o la neurodivergencia puede dificultar más las cosas, ¿no? En plan, uy, este de aquí al lado no me va a pedir nada, mejor, ¿vale? Me voy con esta persona. Pues no lo sabes, porque el 80% de las discapacidades son invisibles. Hay muchas condiciones invisibles. Os sabréis, yo creo que al menos una persona, aparte de Víctor, una persona en esta sala, aparte de nosotros dos, yo creo que es neurodivergente como mínimo, ¿vale? Pero, magia, a lo mejor o no lo sabéis o no lo diréis, ¿no? Pues se trata de eso, ¿no? Y yo estoy muy contenta de que me hayáis invitado a hablar sobre esto porque me encanta. Otro interés restringido, hablar de neurodiversidad y de autismo. Yo os invito mogollón a que por favor visitéis el blog de Fundación. Ya no es por spam, es porque hemos redactado un par de artículos sobre neurodiversidad que están muy guays. Me lo estuve currando a muerte. Luego, por favor, la edición de Diálogos por la Inclusión de este año es Mujer y Neurodiversidad, pero por favor que el género no os haga echar atrás, porque hablamos en general, pero hablamos con la capa añadida de que, ¿no? Cómo influye el género en, en ser neurodivergente. La verdad es que salió muy bonito, muy emotivo. Soy una de las ponentes y hubieron plot twist y cosas que estuvieron súper guays. Y bueno, me podéis buscar en todas las redes sociales. En YouTube me estoy currando mogollón unos vídeos, por favor. Ahí prefiero realmente que me sigáis en YouTube o en Insta que no en TikTok, porque en YouTube dedico muchas horas y horas a editar vídeos, a hacerlos y todo, y hablo, no bailo, ¿vale? Y hablo pues como hablo ahora, ¿vale? Durante unos minutos y explico las cosas mucho mejor que no en mis otras redes. Muchísimas gracias. Y también me enrolla un poquito. Gracias por todo y espero que os haya gustado. Bien, pues ahora va a hablar un compañero de aquí de la compañía, Víctor. Si quieres subir. Bueno, yo voy a ser muy breve porque, bueno, yo soy Víctor Fernández, tengo 27 años y he vivido toda mi vida en San Boy. Y bueno, pues estoy hablando ahora mismo porque en febrero me diagnosticaron que tengo TEA. Y nada, pues agradeceros a todos que estéis aquí porque no sabéis lo que significa para mí el poder hablar hoy. Es un gran paso y nada, pues espero aportar un granito de arena a todos para que entendamos un poco más sobre las neurodivergencias. Pues si os parece ahora con Michi, vamos a afrontar algunas ideas que nos fueron surgiendo, ¿no? Cuando hablamos con ella. Y la primera era cómo veis cuando siempre que se habla de neurodivergencia al público en general o en la televisión o en la película, se afronta con muchos sesgos y da para pensar por qué puede ser eso y en qué afecta en eso vuestra visibilidad. Que empiece Víctor, por favor, que ha hablado mucho. Bueno, pues yo creo que una de las cosas es obviamente las series. Pues si tú dices autista, pues la primera persona que se te viene a la cabeza es Sheldon Cooper, que bueno, y también The Good Doctor, por ejemplo, así son las dos que yo conozco. Y claro, pues yo creo que por una parte es bueno que existan estos personajes porque visibilizan, incluso Sheldon es una persona que tiene muchas cosas, pero acaba siendo feliz, llega a tener éxito en la vida siendo autista, aunque los creadores no lo reconozcan, pero es obvio que lo tiene. Entonces, pues yo invito, claro, a conocer a cada persona. Sheldon Cooper puede ser un buen referente, como decía Michi antes, todo el mundo tiene sesgos, pero conóceme yo con Sheldon porque comparto que nos gusta mucho las ciencias, pero en muchas otras cosas no, yo no me siento identificado con él, porque claro, yo no tengo sensibilidades, no tengo ciertas cosas que él sí que lo tiene. Yo no soy tan ordenado, más bien mi habitación es un desastre.
Entonces, pues bueno, os invito a que conozcáis a cada persona neurodivergente y que al final esto no es más que una etiqueta. Yo primero soy Víctor, no lo he dicho, soy matemático y he estudiado ADE. Es una cosa más que me acompaña, pero no me define. Puede explicar muchas cosas, pero bueno, eso ya es la siguiente pregunta. Siguiente pregunta era cómo situación, cómo te afecta, cómo vives en tu entorno laboral. Bueno, a mí no me han pagado nada por decir esto, pero bueno, yo a Entity Data estoy muy agradecido porque me han apoyado desde el primer momento. No quiero enrollarme mucho, pero yo cuando estuve de prácticas, porque estuve de prácticas primero, pues tuve una depresión y bueno, pues no se lo conté ni a mis amigos, pero tuve la confianza de contárselo a Natalia Boutureira, perdón si le digo mal el apellido. Tuve que ir a curarme, dejé, ellos me ofrecieron seguir como indefinido y no pudo ser, pero 4 meses después ella me contactó. Bueno, no fue así exactamente, yo eché un currículum y ella me ofreció volver a trabajar en NTT y pues imaginaos lo que significa para mí que sabiendo que tenía depresión, pues al final ella me ofreciera eso, pues para mí Natalia es muy importante porque también me ha ayudado mucho en el proceso del diagnóstico y se lo quiero agradecer públicamente, que es una gran persona y no ha sido todo perfecto, pero ella siempre me ha apoyado mucho y pues se lo quiero agradecer. Y bueno, me olvida un poco la pregunta cuál. Ya has contestado, no te preguntes. Era para ver cómo era tu día a día, pero perfecto. Bueno, y pues ahora todo muy positivo, pues el grupo de People me está ayudando mucho desde Uniqueness. En realidad ya he contado un poco mi vida. Hemos escuchado. De un punto está bien, ¿qué fortalezas crees que puedes aportar en un entorno laboral? Bueno, es un poco lo que me intentaba introducir antes, ¿no? Que decíamos, bueno, a mí me gustaría también escuchar a Víctor, pero es un poco, ¿no? El escuchar a cada persona, ¿no? Y en qué, ¿no? Alguien te dirá en plan, ¿qué cosas se te dan bien? Te lo va a responder cada persona. Luego sí que es verdad que a lo mejor cuando eres un perfil neurodivergente hay ciertos aspectos por cómo está configurado tu cerebro, pues que puede favorecer que haya cosas que se te den mejor, pero por ejemplo, pues como decía, ¿no? No todo el mundo es Sheldon Cooper, pero hay cosas en las que sí que se pueden tener en común, ¿no? Entonces, bueno, yo te dejo mejor a ti, Víctor, que tú no has hablado tanto. Bueno, fortalezas, pues yo, como os he contado, estoy diagnosticado desde febrero. Pues una de las cosas buenas es que por fin puedo saber qué cosas se me dan bien y qué cosas se me dan mal, en el sentido de que puedo entender el por qué. Entonces, pues, ¿qué fortalezas? Pues yo creo que, por ejemplo, tengo la ventaja de que yo voy a trabajar mis fortalezas y voy a intentar disminuir, no disminuir, porque las voy a seguir teniendo, pero al final, pues intentar que no se noten tanto o que no me afecten tanto en el entorno laboral. Entonces, pues yo diría que eso sería la mayor ventaja dentro de que el autismo no es una cosa que sea buena, pero es una manera de ser diferente. No quiero meter la pata porque, pero bueno, que el autismo al final, para mí, al principio me costó un poco aceptarlo y me sigue costando, pero hay que aprender sobre ello juntos, yo creo, porque es verdad que estamos avanzando y hay gente que dice incluso que se ponen muchas etiquetas y tal, pero es que es lo mejor para mí, en eso estamos avanzando. Y al final, pues, en mi opinión, hay que seguir esa senda que por parte de, como comentaba Michi,
pues a mí el diagnóstico me cuesta 500 euros, el psicólogo me lo tengo que pagar yo, son 75 euros, pues son cosas que, bueno, esto ya me va a meter en un lío, pero que al final entre todos tenemos que intentar mejorar. Personas con entornos similares, características similares, entornos. ¿Cómo eso afecta para bien o para mal, ¿no? El diagnóstico en vuestro caso tardío? Claro, eso, por ejemplo, entra dentro de cuando alguien sabe, bueno, que me han diagnosticado de adulta, pues cuando me preguntan, ¿pero para qué? ¿Sabes? Sobre todo cuando les dices, pues por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor si tienes pareja o si has podido estudiar y sacarte algo, si tienes trabajo, ¿no? Cuando ven cosas que coinciden con la estabilidad, ¿no? Y con la funcionalidad y ven que has llegado hasta ahí, te preguntan qué utilidad tiene. Pues yo siempre digo que no importa la edad, ¿vale? Conozco una persona de 80 años que ha sido diagnosticada, ¿vale? No importa la edad, llegar al diagnóstico es algo no, es que Víctor lo ha expresado súper bien, es que le ayuda a entenderse, nos ayuda a entendernos mejor, el autoconocimiento. Yo valoro muchísimo que estés hoy aquí delante. Perdón por dirigirme a ti, que si te pone nervioso, pero lo valoro mucho porque yo pienso en cuando yo recibí el diagnóstico, yo tardé unos meses en empezar por redes, que es Marisa o Michi sola en casa con la cámara del móvil. No estaba expuesta a toda esta gente. Y es maravilloso de que pese a que está en un proceso todavía, pues de eso, de acabar de asimilar el diagnóstico, de conocerse, de saber, ¿no? Pues está al principio del camino, ¿no? Este viaje, ¿no? Del autoconocimiento. Yo ya llevo unos cuantos años más, pero continúo. Ahora estoy, por ejemplo, empezando a poner límites, ¿no? A saber, a aprender qué es aquello que me agota, ¿no? Que yo invierto mucha energía, que pueden ser pequeñas cosas de la vida diaria, pero según cómo las reparta, yo acabo muy cansada por la noche. Y entonces yo a veces acababa, y a veces me sigue ocurriendo, que no sé si estoy enferma, no sé si estoy cansada, no sé si tengo sueño, no sé qué me está pasando, ¿no? Y además, nuestros cuerpos tienen problemas de interocepción y de propiocepción. Significa que tienen problemas para detectar, ¿no? Para enviarnos el mensaje de, hola, lo que te está pasando es tal, ¿vale? No lo identificamos, nos cuesta, pues solo faltaba eso, ¿no? Entonces, para mí sobre todo es eso, es importante porque llegas al autoconocimiento. El rollo es, ¿no? Que eso Víctor lo mencionaba, que pasas por problemas de salud mental, porque como llevas encima una carga de muchos años desarrollando estrategias y herramientas mayormente de supervivencia y tóxicas, en algún momento tiene que acabar eso saliendo por algún sitio y te dejo a ti, Víctor, que continúes. Bueno, el diagnóstico para mí ha sido muy importante, no es tampoco una cosa que haya sido fácil, pero yo creo que es muy importante también, pues, para saber, aparte de entender muchas cosas en el pasado, pues, por ejemplo, por qué yo al entrar a la universidad el primer año me costó un montón relacionarme. Pues ahora lo entiendes. ¿Por qué yo nunca le he dicho a una chica, me gustas? Eso es otra cosa de la que entiendes. Son cosas que no tenían explicación hasta ahora. Ahora pues lo aceptas y entiendes que eres diferente y que no tengo límites, o sea, en el sentido de que me va a costar más una cosa, pero con entrenamiento, pues, eh, yo, no fue hasta el 4 de enero que mis amigos supieron que lo que había pasado, porque yo he estado 2 veces ingresado, no se lo había dicho, y amigos con los que he estado toda la vida. Y al final, pues es súper importante para mí, pues estar hoy aquí, como os he dicho antes, pues es un paso que tiene sus consecuencias, yo lo sé, lo hemos hablado con la psicóloga. Claro, a mí, ahora cuando esté en un equipo, pues lo primero que se dirá es Víctor y es autista. Y tampoco creo que sea justo porque soy matemático, soy persona, soy un montón de cosas antes que autista. Que es una cosa que no me importa que se diga, pero que sea consciente de que es importante trabajarlo. Yo, yo no siento que sea inferior a nadie. Incluso creo que más adelante lo comentaremos antes,
puedo llegar incluso a tener ventajas. Hay grandes inventores, no sé, Newton, Einstein se dice que puede estar el espectro, yo no lo sé, pero gente como Michael Phelps, que creo que sí está confirmada, si se hacen las cosas bien, al final, para la empresa al principio va a ser una inversión, pero yo creo que va a dar grandes beneficios. Bien, muchas gracias, Víctor. Si os parece, pasamos a que una serie de preguntas que han pasado por el chat. O si alguien del público tiene alguna pregunta. Ponemos el micrófono, es gratis, hacerlas. Pues parece, pasamos un par de preguntas y luego hay un catering aquí en la oficina, pero el partido ahora está de camino, que es el control tráfico, pero hay catering para los que queráis, ¿vale? Entonces os leo un par de preguntas que han pasado por el chat, ¿vale? La primera dice, cuando tienes la sensación de que una persona es neurodivergente, pero no lo ha dicho abiertamente, ¿qué nos recomendáis para facilitar su inclusión en el equipo? ¿Empiezo yo? Bueno, primero voy a aprovechar un momento y quiero agradecer públicamente a mi madre que está hoy conmigo, que me ha estado apoyando todo este tiempo y lo hemos pasado muy mal y se lo quería agradecer. Y bueno, si tienes la sensación de que una persona es neurodivergente, pues intenta aprender de ella. Quiero decir, yo con Jesús he conectado mucho, solo llevamos 3 meses conociéndonos, pero me aporta muchísimo. Pues, por ejemplo, yo puedo tener la confianza de decirle a Jesús, me lo invento porque no me pasa, ¿eh? Si muevo mucho la pierna, es que me estoy poniendo nervioso porque las personas autistas, algunas, no reconocemos nuestros sentimientos. Yo, desde el diagnóstico, he tenido un par de enfados que no los he tenido así en mi vida. Y yo no me sé dar cuenta de, vale, esto va a suceder. Parece absurdo porque es una cosa que los neurotípicos lo veis natural y dice, ¿cómo no te vas a dar cuenta que te estás enfadando? Yo fui a una boda de un amigo y para mí no sabéis lo difícil que fue, porque si iban, teníamos amigos en común, pero era gente desconocida. Para mí, y ya eso pues fue un gran desafío y no sabéis lo feliz que me sentí cuando me sentí cómodo porque una pareja de un amigo pues conoce el tema y trabaja con niños así. Ella me animó a bailar y yo nunca había bailado así y ella me dio la confianza. Al final yo incluso no sé si se lo preguntaría, pero cada persona, esto al final somos un equipo y y es importante ayudarse porque eh, yo con Jesús, pues él tiene mucho trabajo, pero siempre está ahí para escucharme, cosa que antes no me había pasado. Y se lo agradezco mucho y creo que con pequeños gestos, como decía Michi, el tema de... A mí me ofrecieron un despacho. A mí no me hace falta porque yo no tengo problemas con los ruidos, puedo ir en transporte público, que me agobia cuando hay una huelga de tren y la gente se va empujando y tal, pues sí, pero para mí es súper importante esos pequeños detalles. Que me ofrecieran una oficina es que solo se lo ofrecen a los jefes, pues es es un gran gesto y es una cosa que yo creo que nos cuesta mucho a la empresa y entre todos pues podemos hacerlo mejor. Me gustaría también dar un ejemplo, ¿no? No por alargar, sino porque creo que puede ser interesante, porque es muy difícil responder a esta pregunta, porque no existe una respuesta mágica, en plan, "Buah, haces esto y boom, ¿vale? Se soluciona". Pero yo creo que es más enfocarte pues en tener la perspicacia si tienes la perspicacia de detectar que esta persona quizás es neurodivergente, quizás también la tienes para detectar si necesita algo. Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Irene, lo siento, eres prota. Bueno, Irene está aquí por 2 motivos. Uno, porque me encanta que esté aquí, eh, porque también es mi compañera de trabajo, pero también si, por ejemplo, está ella y no otra persona del equipo, es porque siempre le digo que me transmite paz. Para mí es una persona de confianza y lo es desde el primer momento,
también puede ser por, pobreta, qué mona, también puede ser por cómo es ella, ¿no? Que el ejemplo clave es, yo estaba empezando a trabajar en fundación y al cabo de nada habían unas jornadas, ¿no? Las personas de fundación no solo estamos en Barcelona, estamos en toda España, pues distribuidos. Y una vez al año, pues nos reunimos en un sitio y nos vemos y hacemos jornadas en conjunto, ¿no? Como un team building. Claro, para mí era nueva, no conocía prácticamente a nadie, todo era muy nuevo para mí. Encima también iba a dar como una charla de neurodiversidad, porque enseguida la directora de fundación dijo, ¡guau, sí, Marisa, habla de, ¿sabes? Nueva, hablando de cosas. Claro, me acompañó mi pareja en coche hasta la masía donde se ubicaba pues esta jornada. Claro, solo al llegar ya estuve saludando a algunas personas, las cuales sí que conocía porque las había visto ya anteriormente, pero es que somos más de 50 personas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Lugar nuevo, que tengo que ir a recepción. Ya sé que pueden parecer tonterías para mucha gente, pero para mí estas interacciones me estresan mogollón, ¿vale? Y entonces, claro, lugar nuevo, me iba a quedar a dormir, no es mi casa, me cuesta quedarme a dormir en sitios que no son mi casa. Tenía que acordarme, ¿no? Del protocolo, en plan, tengo que pedirle no sé qué, no sé cuántos, me va a pedir el DNI, ¿no? El intentar procesar todo cómo va a ser, unas instrucciones, ¿no? Y claro, me vino de golpe mucha gente, mucha. Y todos ahí saludando. Yo en ese momento masking, me abrumé, ¿vale? Pero hice, "Jiji", ¿vale? Sonreí. Y en el momento que me dieron la tarjetita, me fui a la habitación a llorar. Irene en ese momento estaba en una formación. Y ya como, no sé, tiene poderes mágicos y no, ya tiene este tipo de intuición y ya me preguntó, bueno, si necesitas cualquier cosa, me lo dices, si quieres que te ayude en recepción, me lo dice, pero no porque yo sea autista, sino porque ella es así y ella pues es así con las personas y es maravilloso, ¿no? Y yo pues en plan, no, no, todo bien, todo controlado, no pasa nada, perfecto, en plan, Pues llego a la habitación y lo primero que hago es ponerme a llorar desconsoladamente. Me había abrumado demasiado todo lo que estaba pasando y no sabía si iba a poder disfrutar de esa noche o no, porque para mí el que hayan que si copichuelas, que si baile, que si no sé qué, que si no sé cuántos, gente, ¿no? Pues no sabía cómo iba a afrontar. Entonces, ella tuvo un algo que, ya nos lo conté, ella tuvo un algo que hizo de, ¿estás bien? Tal, no sé qué. Yo le dije, estoy llorando en la habitación. Nunca se lo cuento a nadie, siempre me lo guardo para mí. Y vino y simplemente estuvo sentada a mi lado hasta que a mí se me pasó y luego pues lo que hizo es, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Y le dije, me abruma que me venga todo el mundo cuando no sé quiénes son, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, te presento yo y así pues te ahorras la parte esta, ¿no? Y entonces, bueno, la tenía por si cualquier cosa me pasaba lo que fuera, ella estaba ahí, ¿no? Como veis, no es nada mágico y tal, ¿no? También en este caso creo que también forma parte, es muy buena persona, forma parte de cómo es ella y yo siempre le digo esto, ¿no? Me transmites mucha paz y desde ese día para mí es como un anclaje en el equipo, ¿no? Que si me pasa algo, pues es una persona con la que confiar. Muchas gracias. Pues si os parece, os lanzo una última pregunta que hay por aquí. Os pongo un par de vídeos más de un par de compañeros más de la compañía y con suerte llegará al catering en algún momento. ¿Vale? La pregunta dices, ¿qué pensáis de vivir con la medicación? Yo desde los 6 años que me diagnosticaron TDAH por el ente del tomar Concerta, desde los 13 no las tomo muy regularmente y personalmente tengo un conflicto interno con los efectos que esta medicina me causa. Pues bueno, yo como he contado, he tenido, y no sé si ahora tengo depresión, entonces sigo tomando medicación, nada comparado con lo que tomaba, pero sigo tomando. Entonces, para el autismo no se toma, excepto en los casos más graves, creo, no se toma medicación. Entonces tampoco puedo aportar mucho más, pero Sí, eso es verdad. No existe una medicación específica para el autismo, pero sí para tratar aquellas comorbilidades, ¿no? Aquellas condiciones bueno, que vienen acompañadas a veces con el autismo. Yo también tengo TDAH. Yo no me medico, aunque podría medicarme por ello, pero en mi caso personal. Tengo también esta batalla. Yo es que no me fío de los medicamentos, ¿vale? Yo tuve un accidente de coche en el cual no salí muy mal, ¿vale? Pero sí que tuve latigazo cervical, dolores y tal. Y me tomaba ibuprofeno y no los analgésicos que me daban ahí,
¿vale? Porque no me fío de aquella medicación que no es la que yo estoy acostumbrada. Entonces, con el TDAH tuve el mismo dilema. ¿Qué hago? Sé que hay personas, depende de cada persona. Hay personas que les puede ir bien, que les puede ir mal, o a lo mejor lo que hay que cambiar es la cantidad de medicación o hasta el tipo de medicamento, porque en el TDAH, aparte del Concerta, hay 2 o 3 medicamentos más que a lo mejor pues se podría probar, pero tampoco no es algo que pueda hablar mucho. Pero hay gente que la medicación le va bien y hay gente que le va mal. Muchas gracias. De nada. Vosotros. Simplemente agradeceros vuestra presencia de aquí, a la gente que está en la oficina de Madrid, a la gente que está conectado online. Ahora pasaremos un par de vídeos de unos compañeros y nada, que sepáis que, bueno, que os enviamos por correo una pequeña encuesta, ¿no? Para ver qué os ha parecido la charla y que, bueno, que tenéis mi contacto, el contacto del equipo de Unix para lo que haga falta, para ayudaros o para dudas que tengáis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hola, soy Sofía Bello y me han pedido que cuente un poco mi experiencia teniendo una persona neurodivergente en la familia. Bueno, cuando recibes un diagnóstico de estas características, lo primero es que, por supuesto, empiezas a investigar y te das cuenta de que esto no es una enfermedad, no es algo que se cure con una pastillita, sino que es algo que va a tener la condición de esa persona a lo largo de toda su vida, ya sea un niño, un adolescente o un adulto. Cuando empiezas a leer las características cometes un error, ¿no? Y es que normalmente se tienden a agrupar a las personas en función de determinadas características y piensas que todo el mundo debe tener todas o que son muy parecidos entre ellos, ¿no? De hecho, últimamente también se ha puesto como muy, muy de moda este mundo y aparecen series en televisión donde los protagonistas son auténticos genios, gente muy inteligente que pertenece a este colectivo. Y eso hace que de alguna forma se banalice y que pienses que todas estas personas tienen capacidades pues, para triunfar, ya sea en el mundo laboral o en el mundo académico, porque suelen ser bastante inteligentes, ¿no? Eso es lo primero que te das cuenta, ¿no? Y eso además conduce a que luego sea incluso complicado encontrar ayuda o soporte en el mundo académico o incluso en el mundo sanitario, ¿no? Porque cuando una persona tiene altas capacidades o tiene un cociente intelectual alto y bueno, pues se considera que no debería tener dificultades pues para el día de mañana desenvolverse en el mundo laboral. Y sin embargo, estas personas que tienen un cociente intelectual alto, un pensamiento muy lógico, una gran capacidad para el análisis, luego, sin embargo, fallan en cosas que nosotros consideramos que son muy sencillas y que les hace que sea difícil su integración en el mundo laboral. Por ejemplo, ellos entienden el mundo muchas veces de una forma muy, muy literal, ¿no? Entonces, hay situaciones que no acaban de entender, como pueden ser las bromas, los chistes, los dobles sentidos, las expresiones faciales. O sea, pongo un ejemplo. Si un responsable le dice a una persona, vete a tomar un café, yo creo que cualquiera de nosotros puede entender. Bueno, ir a tomar un café es ir con mi responsable, charlar un rato, seguramente me querrá decir algo y ya está, ¿no? Sin embargo, si eso mismo, una persona con estas características que no está entrenada para integrarse en el mundo laboral, seguramente dirá que no. ¿Quieres venir a tomar un café? No. ¿Por qué? Porque va a entender tomar un café como el hecho físico de tomarse un café, que a lo mejor es una bebida que ni siquiera le gusta, ¿no? O sea, no entiende el contexto de ir a tomar el café, es una oportunidad para que mi jefe a lo mejor me quiere decir algo o yo puedo aprovechar para decirle algo o tal, ¿no? Estas ambigüedades son las que muchas veces hace que no triunfen y que incluso tengan problemas en su vida, en su entorno. Por ejemplo, suelen ser personas muy honestas y que suelen decir la verdad. Y no nos olvidemos, la verdad no siempre hay que decirla. Hay determinados convencionalismos sociales que nos impiden en un momento determinado el decir la verdad, ¿no? Entonces también hay que educarles para saber en qué momento tienen que decirla y en qué momento más vale morderse la lengua y no decir algo que de alguna forma les pueda penalizar.
Yo siempre me acordaré de una anécdota con uno de mis hijos estando en primaria. Había suspendido 2 y, claro, yo llegué enfadada, veo las notas, le digo, por favor, oye, esto no puede seguir así, ha suspendido un montón de asignaturas. Y él, con una tranquilidad pasmosa, me dice, mamá, no entiendo por qué te enfadas tanto, no sé por qué te pones así, cuando realmente son un 22% de las asignaturas y un 22% de las asignaturas no son muchas. Claro, yo en ese momento me quedé que no sabía si chillar aún más, me quedé totalmente callada porque es verdad que en su mundo, y tal y como lo entendía él, un 22% no es mucho. Eso quiere decir que cuando los tengamos cerca nuestro y una aplicación no funcione, no podemos decir esta aplicación es un desastre, sino que debemos decir el 15% de los programas no funcionan o hay un 80% de fallos, ¿no? Va a ser mucho más fácil para ellos entender ese contexto que no si simplemente decimos que la aplicación es un desastre y que no funciona nada, porque son capaces de decirte, hombre, algo sí que funciona, ¿no? Entonces, antes de llegar a esas situaciones, que lo mejor es fijar objetivos que sean realmente medibles y que ellos puedan entender de una forma fácil. Por otro lado, creo que es un motivo de satisfacción para mí y para todos cuando ves que van avanzando en las diferentes etapas de la vida y que conseguimos que estas personas vayan saliendo adelante. Con ellos y con otros colectivos donde nos espera un camino que no es fácil, que es difícil, pero muy satisfactorio. Y bueno, quería daros las gracias por la oportunidad de participar en esta serie de vídeos y contaros mi experiencia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Patricia Costa y tengo la oportunidad de compartir con ustedes desde mi propia experiencia qué son las neurodivergencias. Yo la verdad lo veo simple, pero sí noto que hay cierta complejidad para muchas personas de entender que no todos pensamos ni percibimos la vida de la misma manera. Y para mí el mensaje es simple, es preguntar, es no cuestionar, no asumir cosas. Tenemos la oportunidad de poder hacer un ambiente de confianza, de comunicación, en la que todos nos podamos sentir cómodos, de decir cómo nos sentimos o qué necesitamos o qué ecuaciones nos puedan hacer la vida un poco más fácil. Lo más fácil que ha hecho la gente hasta ahora es seguir un modelo. Pero el coste emocional que eso puede generar para unos más que para otros no vale la pena. Entonces, creo que sería más fácil si nos diéramos cuenta que podemos gestionar a los equipos, a la familia, a los amigos, como un director de orquesta. Un director de orquesta no va a recibir a N cantidad de personas y le va a decir, siéntense en el puesto que mejor quieran y van a tocar el instrumento del puesto en el que se sentaron. No, no lo va a hacer de esa manera. Va a preparar con base a sus fortalezas y a desarrollar las capacidades específicas para un instrumento de manera de que se especialice cada uno en lo suyo. Cuando venga el concierto, si logramos hacer que cada persona gestione su fortaleza, eso va a ser una obra de arte. De otra manera va a ser más difícil. Esto desde el punto de vista un poco más corporativo, digamos, en el ámbito profesional, pero aplica también para las amistades. ¿Por qué? Todos tenemos que tener los mismos gustos, podemos no tenerlos, podemos querer un día salir y otro día no, y no tenemos que cuestionar. Podemos preguntar, ¿por qué no quieres salir? No todas las personas van a poder responder por qué no quiero. Alguna va a responder por qué no quiero, otra porque no me siento bien. Y no tenemos que obligar a las personas a decir específicamente por qué. Pero si les preguntamos por qué, por lo menos les permitimos hacer un ejercicio propio interno de responderse, de pensar y de decir, oye, algo me está costando, busquemos apoyo. O verdaderamente es algo banal, pues no importa y lo descarto. Hay muchas personas que viven con neurodivergencia, que viven dentro del espectro. Yo he tenido un diagnóstico, no sé si se llama diagnóstico, de altas capacidades y de alta sensibilidad sensorial. A mis 44 años, y luego de buscar e invertir mucho dinero y esfuerzo, entiendo, y ya tengo el diagnóstico confirmado,
que estoy dentro del espectro autista. Muchas personas podrán decir, wow, es que no te ves como en la tele de una persona autista, pero ustedes no me han visto en mi casa. 1. 2. Tuve la oportunidad de ser gemela. Y al ser gemela tuve un modelo conductual durante toda mi infancia y toda mi adolescencia. Eso me permitió enmascarar muchas cosas y que ni yo misma ni mi familia se diera cuenta. ¿Ahora qué estoy haciendo? Asimilándolo, entendiéndolo y siguiendo el camino con el apoyo de todos mis líderes de buscar los espacios en donde lo que valga y lo que pese y lo que dé valor sean mis fortalezas. Pues listo. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vamos viendo.